Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Efraín Sosa, y si has caminado con nosotros por estos pasillos oscuros, sabes que en Hablemos de Terror nos gusta ir más allá de lo evidente. Exploramos los mitos, las leyendas y todo aquello que te hace mirar por encima del hombro. Y yo soy Quique Huerta de No mires por la ventana. Un espacio donde lo paranormal no es ficción, sino parte de nuestra realidad cotidiana. Aquí, las historias no solo se cuentan, se sienten, se arrastran y se quedan contigo. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar podría desafiar tu lógica, tus creencias y hasta tu sentido de seguridad. Somos la voz de lo que se esconde en la oscuridad. Nosotros somos. Tu peor miedo. ¿Alguna vez escuchaste pasos en una casa vacía? ¿Golpes en la pared cuando estás solo? Objetos que cambian de lugar sin razón. Tal vez no sea el viento ni tu mente jugándote una broma. Tal vez alguien está tratando de llamar tu atención. En esta entrega hablaremos de un fenómeno tan antiguo como aterrador: los poltergeist. Entidades invisibles, violentas y desesperadas por hacerse notar. Golpes, gritos, risas burlonas, sombras que no pertenecen a nadie. Nada de esto es casualidad cuando ellos están cerca. No buscan que los veas, buscan que los sientas, que los temas y que sepas que no puedes escapar. Dicen que su energía se alimenta del miedo, del caos y de ti. A veces aparecen tras una mudanza, un trauma o incluso sin razón aparente. Pero cuando llegan, el silencio se convierte en amenaza. Aquello que era cotidiano se transforma en una pesadilla. Prepárate para escuchar los relatos que no solo te pondrán los pelos de punta, sino que podrían hacerte mirar 2 veces antes de apagar la luz. Hay lugares en el mundo que parecen atraparnos, lugares donde la lógica se desvanece y la oscuridad tiene una voluntad propia. Pero, ¿qué ocurre cuando no somos solo testigos de lo que sucede en esos lugares, sino que además terminamos convirtiéndonos en una parte de ellos? Hoy vamos a contarles la historia de un fin de semana que nunca deberían haber vivido. Un lugar apartado, una casa con más historia de la que cualquier ser humano podría imaginar. Conocemos bien la sensación de estar siendo observados, pero en esta ocasión la realidad fue mucho, mucho más aterradora. Imagina que estás lejos de todo, rodeado de calma, pero esa calma es la que te va a atrapar, porque en la oscuridad de esa casa algo se mueve, algo que no quieres conocer. Y lo peor es que no vas a poder salir sin que te sigan. Así que si te atreves, quédate con nosotros. Hoy les contaremos lo que ocurrió con los amigos que pensaron que estaban a salvo. Nunca supieron que la casa ya los había marcado. Las casas viejas tienen secretos, lo sabes. No necesitan mucho para volverse hostiles, para apoderarse de las mentes de quienes se atreven a cruzar su umbral. Esta historia comienza con dos amigos, Lucía y Marco, quienes decidieron pasar un fin de semana alejados de la ciudad. Lo que no sabían
es lo que les esperaba. Jamás podría ser explicado con palabras. ¿Seguro que esta es la casa? Está muy extraña, Marco. Mira esas ventanas, parecen ojos vacíos. Vamos, Lucía. Es solo una casa vieja. Estaba más barata que cualquier otra. Además, necesitamos descansar. No todo tiene que ser tan dramático. Lucía no podía dejar de mirar las ventanas. Algo en ellas la inquietaba. No eran solo antiguas, no. Era la forma en la que reflejaban la luz de la tarde, como si estuvieran observando. Pero Marco estaba más relajado y, como siempre, trataba de calmarla. Hay algo aquí raro, Marco. ¿Escuchaste eso? ¿Es un susurro? Es el viento, Lucía. Ya te dije, la casa está vieja, todo hace ruido. Ándale, vámonos a tomar algo, relájate. Aún así, la sensación de incomodidad se mantenía en el aire. La casa, aunque imponente en su decrepitud, parecía viva, como si las paredes respiraran junto con ellos, absorbiendo cada palabra, cada pensamiento. Y fue entonces, cuando la noche se cernió sobre ellos, que el verdadero terror comenzó a mostrar su rostro. Oye, ¿te acuerdas de las historias sobre casas con espíritus? Esto es ridículo, Lucía. No hay nada más que, bueno, polvo y telarañas. Pero no entiendes, Marco. Es como si la casa nos estuviera mirando, como si tuviera vida propia. No era solo el viento, eran las sombras de esa casa. Algo despertaba. Primero pequeños ruidos, eso moviéndose solo, el crujir de las tablas del piso, la sensación de que algo se deslizaba detrás de ellos, pero cuando volteaban, nada. Después, las luces comenzaron a parpadear. Marco, Marco, ¿qué fue eso? Parece que hay algo aquí. Te lo dije, ya basta. Ya vámonos, salgamos de aquí, esto está raro. Pero cuando intentaron irse, la puerta no se abrió. Ni Marco con su fuerza, ni Lucía con su miedo podían moverla. La casa estaba atrapándolos. Entonces, el sonido de pasos suaves, casi inaudibles, comenzó a llenar el aire. Como si alguien o algo estuviera caminando por el pasillo. Escúchalo. Hay alguien. Alguien está en la casa con nosotros. Eso no puede ser. Es solo nuestra mente jugando trucos. ¿Quién más podría estar aquí? Pero Lucía no estaba tan segura. Algo extraño estaba ocurriendo. Los susurros se volvían más nítidos y el aire flotaba. Una sensación indescriptible. Frío y desesperación. Fue entonces cuando vieron una sombra moverse en el pasillo. Un contorno oscuro que se deslizaba, inhumano en su movimiento. Lucía lo vio primero y su grito rompió el aire perforando la calma de la noche. Marco, mira. Está ahí, está mirando. No puede ser. Esto no está pasando. Las sombras los observaba, inmóvil. Antes de moverse lentamente hacia ellos, cada paso que daba hacia la luz era más inquietante, como si cada centímetro que avanzara, arrastrando consigo la desesperación, se convirtiera en locura. En su rostro no había facciones, solo una negrura impenetrable. El terror se apoderó de Marco y la puerta comenzó a temblar violentamente.
Marco, la puerta, no la dejes cerrarla. No puedo, está bloqueada, no puedo abrirla. Era tarde, la casa había hecho su elección. Y en ese mismo instante algo cambió. Las luces se apagaron por completo y la sombra comenzó a moverse con rapidez. Lucía y Marco se quedaron atrapados en la oscuridad sin poder ver que los acechaba el aire. Se volvió mucho más denso. Parecía que las paredes estuvieran cerrándose. ¿Qué es eso? Está aquí. Mira, no es real. No puede ser real. Pero lo era. Y cuando el último susurro llegó a sus oídos, todo se detuvo. La sombra se desvaneció. La casa, satisfecha, se calmó. Pero al volver la luz, nada de lo que habían vivido parecía real. Marco y Lucía se miraron, aún temblorosos, preguntándose si habían estado soñando. Al revisar las cámaras de seguridad de la casa, algo escalofriante apareció en las grabaciones. Sus propios rostros, distorsionados, observando desde las sombras. Ahora eres parte de nosotros. Acabamos de escuchar cómo una tranquila noche en una casa rural se tornó en una pesadilla. Esta sensación de lo inexplicable, los objetos que se movían, las sombras que danzaban, todos estos son elementos clásicos de lo que conocemos como poltergeist. Pero, ¿qué sucede cuando estos fenómenos invaden la realidad de quienes los viven y lo hacen de manera tan intensa que a veces pues, ni siquiera la ciencia puede explicarlo? Es una pregunta aterradora, Efraín, pero lo más escalofriante es que los poltergeist no son solo una leyenda antigua. Cada vez más en todo el mundo los casos de este tipo de actividad paranormal parecen estar aumentando. Y lo peor de todo es que no hay una respuesta clara. Es como si algo o alguien estuviera jugando con la mente humana. No sé, tal vez alterando la percepción de la realidad y muchas veces desafiando nuestra comprensión del mundo físico. Pues es que hay fenómenos que no se explican, casos que no pueden ser como racionalizados, que desafían nuestra comprensión. Hoy vamos a analizar dos casos impactantes de poltergeist, cuyas manifestaciones son tan aterradoras como a la vez desconcertantes. De hecho, uno de ellos sucedió en Galicia, en una remota provincia de Ponteceso, y el otro más reciente en Huelva, ambos en España. Conocemos como a Casa Dodemo, un caso que data de finales del siglo XIX, como ya bien lo dijiste, en la localidad de Ponteceso, en Galicia. En una humilde aldea, una familia fue testigo de lo que, pues, podrían ser los primeros fenómenos poltergeist documentados en España. Así es, en esta pequeña aldea, todas las noches se llenaban de extraños ruidos, de golpes sordos, puertas que se cerraban por sí solas y de una sensación constante de estar siendo observados. Los miembros de una familia, esta familia que era afectada, comenzaron a notar que los muebles también se movían sin razón alguna. Nadie podía explicar cuál era el porqué, cuál era la razón de lo que hacía que ocurrieran estos eventos. Pero estos relatos fueron tan persistentes que llegaron inclusive a los oídos de los sacerdotes locales. Ellos intentaron hacer un exorcismo en la casa, pero el fenómeno siguió. Y lo peor de todo es que empeoraba. Hay quienes dicen que incluso las autoridades locales se involucraron.
La historia comenzó a correr entre la gente, pero a pesar de la presencia de tantas personas en la casa, ninguno de ellos, nadie, pudo ofrecer una solución clara. Las manifestaciones continuaron y llegaron incluso a niveles ya de agresividad. Según algunos testimonios, los objetos volaban por los aires y por las paredes de la casa. Todo parecía moverse. La familia de plano vivía aterrada y lo estuvo haciendo por semanas. De hecho, esta historia fue registrada en la prensa local y se convirtió en un caso mediático que, de hecho, al día de hoy sigue siendo un objeto de estudio. Creo que lo más fascinante y lo que realmente lo diferencia de otros es el tema histórico. Era una época en la que la ciencia no había logrado desentrañar los fenómenos que ocurrían en muchas casas. Y no solo en casas, en ciudades, en aldeas rurales. Muchos creían que el mal estaba presente de alguna forma, pero nadie sabía cómo enfrentarlo. Por eso que ahora vamos a viajar al presente. Sí, a un caso mucho más reciente, el que comentaba en Huelva, Andalucía. Y de hecho, este se ha convertido en uno de los fenómenos paranormales más intrigantes de los últimos años. El caso de Huelva ocurrió en 2020. Una familia, como muchas otras, vivía tranquila en su casa hasta que comenzaron a suceder muchas cosas extrañas. Al principio, bueno, pues como todo, parecía inofensivo. Simplemente puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, titilaban sin razón y algunos ruidos que eran motivo de desconcierto y nada más para los residentes. Pero con lo que comenzó como pequeñitos eventos, se convirtió rápidamente en algo mucho más perturbador. Estos objetos empezaron a moverse por sí solos y lo peor de todo es que las cámaras de seguridad comenzaron ya a captar imágenes de sombras extrañas que se desplazaban por los pasillos, como si algo invisible estuviera acechando en la casa. A medida que el tiempo pasaba, los eventos tomaron un giro mucho más violento. Una noche, bueno, la familia escuchó golpes muy, muy fuertes. Estos venían del piso superior, pero lo peor de todo es que cuando subieron a investigar, no encontraron nada. Desde luego, bueno, la tensión iba creciendo y la familia se sintió cada vez mucho más impotente. Fue entonces cuando decidieron llamar a los expertos. Especialistas en fenómenos paranormales llegaron a la casa y confirmaron que la actividad era tan real como aterradora. Este poltergeist al parecer no era una simple manifestación. Se estaba alimentando del miedo y la ansiedad de los habitantes de la casa y esto hacía que creciera tanto en fuerza como en violencia. Un dato curioso es que el caso se asemeja mucho al de Acasa Dodemo. En ambos las víctimas eran personas comunes como tú, como yo, que nunca esperaron enfrentar un fenómeno tan oscuro y aterrador. En ambos casos tienen un componente de energía, algo que parece despertar el poltergeist. Solo que en este caso en particular, lo que provocó las manifestaciones probablemente fue el estrés de la familia debido a una tragedia personal. Y la pregunta siempre ha sido la misma. ¿Qué es lo que realmente causa este tipo de fenómenos? En el caso de Huelva, algunos sugieren que puede haber sido una presencia residual de la tragedia. Otros creen que el miedo y la angustia intensifican la energía negativa que atrae a estos seres invisibles. Y si no fuera suficiente, el caso de Huelva no ha tenido un final claro. Aunque las autoridades y expertos hicieron todo lo posible para terminar con la actividad, la familia sigue experimentando pequeños sucesos extraños, dejando claro que el poltergeist no se ha ido por completo.
Pero, amigos, aquí lo más extraño, lo que es más inquietante es que en ambos casos, las manifestaciones no se limitan solo a ruidos o a movimientos. En la casa Dodemo, las sombras que acechaban a la familia parecían tener vida propia. En Huelva, algunos testigos reportaron escuchar risas burlonas y hasta voces que susurraban en la oscuridad. Y la pregunta sigue siendo, Efraín, amigos, ¿estamos realmente a salvo? O peor aún, ¿es posible que haya algo más detrás de estos poltergeist que no hemos logrado comprender aún? Ambos casos, tanto Huelva como Ponteceso, son solo la punta del iceberg. Siguen siendo un recordatorio inquietante de que hay fuerzas mucho más allá de nuestra comprensión. Lo que sabemos con certeza es que los poltergeist no son simples leyendas, son fenómenos reales que desafían todo lo que creíamos entender sobre el mundo que nos rodea. Y las fuerzas que gobiernan estos eventos, pues siguen siendo un misterio. Y quién sabe cuántos más casos pueden ocurrir en el futuro, cuántos están ocurriendo en este momento. Si alguna vez te encuentras en una casa donde los ruidos se convierten en susurros, donde hay sombras que parecen moverse solas y los objetos se desplazan sin razón, tal vez ya sea demasiado tarde para escapar o tal vez la casa ya te haya marcado como su próxima víctima. Después de haber escuchado los casos aterradores que nos trajeron esta noche, ya sea el de la casa de Huelva o este enigmático suceso en la aldea de Galicia, de Ponteceso, es difícil no preguntarse qué se esconde detrás de estos fenómenos. Las historias de Poltergeist nos dejan una sensación como de inquietud, como si todo esto fuera más real de lo que nos gustaría realmente admitir. Pero esta próxima historia que les vamos a compartir no es la excepción. Es curioso, Efraín, cómo a veces las casas guardan secretos tan oscuros, pero lo más inquietante es lo que esas entidades pueden hacer, lo que se oculta entre los muros. Es como si las paredes tuvieran memoria propia, una memoria que no se olvida, ni con el tiempo, ni con el olvido. Ahora, en este caso que les vamos a contar, los sucesos no solo ocurrieron en un lugar remoto, sino que también invadieron la vida misma de la persona que pasó por ellos. Exactamente. Y lo que más nos perturba en este caso, Kike, es que no se trata de una historia de siglos, o sea, se trata de un relato muy reciente, enviado por una suscriptora, Clara. Ella vivió algo tan escalofriante que todavía no puede borrar el miedo de su memoria. Cada noche en su casa era como un nuevo capítulo de horror. Pero pues mejor escuchemos la historia de Clara directamente para comprender lo que ella vivió. Cuando me platicaste este caso, Efraín, aunque no quiero adelantar nada, eh, porque les aseguro que lo que escucharán nos va a estremecer. A mí es uno de los casos que más me ha llamado la atención. Y son esos relatos que no logras olvidar fácilmente. Vamos a escuchar cómo se desenvuelven los sucesos porque a veces la realidad supera cualquier ficción. Eh, Dice más o menos así, mira. Hola, soy Clara. Y no sé si lo que yo viví fue real, pero tengo que contarlo. Hace 3 años me mudé a una casa en las afueras de mi pueblo. La compré pensando que sería un lugar tranquilo, perfecto para empezar de nuevo. Al principio todo parecía normal, pero después de unas semanas comencé a escuchar ruidos extraños. Pensé que eran producto de la casa, que las paredes crujían solamente con el viento, pero algo así como por el estilo. Yo pensaba que era lo viejo realmente. Pero de pronto los ruidos se hicieron más evidentes. Pasos, golpes en las paredes y lo peor, sentía que alguien me observaba constantemente. Pensé que tal vez estaba cansada,
pero los ruidos no paraban, incluso en las noches más silenciosas. La puerta del comedor comenzó a cerrarse sola. Pensé que tal vez era el viento, pero no podía ser. La puerta no estaba alineada con las ventanas y no había ninguna corriente de aire, así que empecé a preocuparme. Pero al principio traté de convencerme de que era solo mi imaginación, hasta que las cosas empeoraron. Los golpes en las paredes se volvieron más fuertes. Ya eran como puños dando golpes, como si alguien estuviera golpeando realmente las paredes con rabia. Un día, cuando yo venía de regreso de hacer las compras, encontré mi teléfono celular en el piso, como si alguien lo hubiera arrojado desde la mesa. Lo primero que se me ocurrió es que tal vez mi gato lo había empujado, pero él estaba encerrado en otra habitación. No lo podía explicar. Las cosas siguieron desapareciendo. Una taza, unos zapatos, y lo más extraño es que cuando los encontraba, siempre estaban en lugares insólitos. Así que una noche decidí investigar. Estuve horas recorriendo la casa, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, justo cuando iba a dormir, escuché el sonido de pasos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Me levanté de la cama y cuando llegué al pasillo no había nadie, pero la sensación de que algo estaba ahí no me la pude sacar de encima. Así es que finalmente llamé a un experto en fenómenos paranormales, quien después de hacer algunas investigaciones me dijo que la casa estaba poseída y que era por una energía negativa. Así que hice una limpieza espiritual en la casa. Al principio todo parecía mejorar. Los ruidos cesaron, los objetos dejaron de moverse, pero aún quedaba algo. Pasaron un par de meses sin incidentes y la vida parecía retomar su curso. Sin embargo, una noche, mientras miraba televisión, sentí una presencia extraña, algo que no podía ver, pero sí sentir. Me giré y vi una sombra moviéndose por el pasillo. Pensé que era una ilusión o tal vez mis nervios, pero no. Aquella sombra se paró frente a mí y pude escuchar claramente susurros y murmullos que venían de la oscuridad. Así que corriendo encendí todas las luces de la casa, pero en cuanto lo hice los murmullos cesaron. Cuando revisé las cámaras de seguridad que había instalado por miedo a los ruidos, vi algo que no podía comprender. En una de las grabaciones, justo en el pasillo se veía claramente una figura caminando, con la forma de una mujer. Pero lo que me heló la sangre fue lo que sucedió después. La figura se detuvo frente a la cámara y de repente su rostro se distorsionó. Era como una mezcla de rabia y desesperación. En ese momento, la cámara comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. El peor momento vino después. Esa misma noche, mientras dormía, sentí que alguien me tocaba la espalda. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y al mirar hacia la puerta, la vi abierta. Pero lo más aterrador fue lo que había sobre mi cama. Una huella. Una huella profunda, como si alguien hubiese estado acostado ahí conmigo. Nadie más estaba en la casa. El experto había mencionado que la energía negativa era fuerte, pero no había advertido lo que vendría después. Lo peor no fue lo que vi, sino lo que no vi. A partir de esa noche, comencé a sentirme vigilada. Cada rincón de la casa parecía ocultar algo oscuro, algo que me observaba desde las sombras. Lo peor de todo es que nunca supe si era un espíritu, una presencia maligna o algo mucho más siniestro. Pero la sensación de que no estaba sola, de que alguien siempre estaba cerca, nunca me dejó en paz. Así es que finalmente decidí mudarme, sin decirle nada al experto ni a nadie, aunque la casa ya estaba vacía.
Los recuerdos me persiguen. Y si hoy cierro los ojos, puedo escuchar los ruidos, los pasos, las voces. Algo en esa casa se quedó y me temo que ahora me sigue también. No sé si me iré de este lugar alguna vez. Y bueno, pues después de escuchar este relato aterrador, es inevitable, sí o sí, hay que preguntarse, ¿de dónde viene todo esto? El fenómeno poltergeist, estas presencias invisibles que pues, pareciera que cobran vida propia, pues a veces tienen una historia mucho más antigua de lo que pensamos. Pueden ser cosas que ya están ahí, que llegaron antes que nosotros. Y pues misma Clara lo vivió en carne propia. Coincido, Efraín, en lo que acabas de decir, aunque el término poltergeist comenzó a usarse en el siglo XVI, los fenómenos que han acompañado han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. En muchas culturas estos sucesos eran atribuidos a espíritus, digamos, vengativos, demonios o incluso a la magia negra. Pero, ¿realmente entendemos qué está pasando cuando estos eventos extraños ocurren? A lo largo de los siglos, estos fenómenos se han atribuido a diferentes causas. La palabra poltergeist proviene del alemán poltern, que significa hacer ruido, y Geist, que significa espíritu. Así es que desde entonces, pues se ha relacionado a ruidos extraños y objetos que se mueven de forma inexplicable, y hasta la sensación de presencias no visibles, pero que de alguna manera se sienten. Y es importante, hay que destacar que este fenómeno es algo que se observa a nivel mundial. Es cierto, de hecho, uno de los primeros y más famosos casos ocurrió en Alemania, esto en 1561. Era un pequeño pueblo llamado Oxdorf. En ese entonces se registraron sucesos extraños, eran ruidos, golpes y la aparición de una figura fantasmal que, por supuesto, aterraba a los habitantes. En aquel tiempo el concepto de lo paranormal no estaba tan desarrollado como ahora, y por supuesto que no había tanta información. Así que la gente pensaba que todo esto era obra de espíritus vengativos o fuerzas del mal. Aunque con el paso del tiempo, pues se ha ido comprendiendo un poquito más sobre este fenómeno, aún existen muchos misterios. De hecho, algunos de los casos más recientes, como el de Huelva, pues siguen dejando muchas preguntas sin respuesta. Y a la vez, es fascinante cómo una clase de fenómeno que se ha presentado durante siglos sigue siendo tan desconcertante para aquellos que lo experimentan. Lo más intrigante es, pues, que no parece importar ni la época ni el lugar. Los poltergeist parecen estar presentes en todas las culturas y en todos los tiempos. Y si hablamos de posibles causas, uno de los aspectos más interesantes es la teoría de la psicoquinesis o la acción de la mente sobre la materia. William Roll, un reconocido parapsicólogo, sugirió que estos fenómenos no son causados por espíritus, sino por la liberación involuntaria de energía psíquica. Lo curioso es que en muchos casos las personas involucradas en estos fenómenos, al igual que en el caso de Huelva, eran adolescentes que experimentaban fuertes emociones o conflictos. ¿Podría ser acaso que lo que realmente estamos viendo es el resultado de la mente humana interactuando con el entorno? Esa es una de las teorías más controvertidas, pero también una de las más intrigantes. La idea de que las emociones humanas, la ira, el miedo o incluso el estrés, puedan generar manifestaciones físicas de tal magnitud, es simplemente espeluznante.
Y en muchos casos, las personas involucradas en estos sucesos no tienen ni siquiera idea de que están siendo ellos los causantes de lo que está sucediendo a su alrededor. Es cierto, Efraín. Además, algunos investigadores sostienen que a lo largo de la historia, los lugares donde ocurren estos fenómenos pueden estar cargados de energía residual. En términos simples y llanos, esos lugares pudieran haber sido escenario de eventos traumáticos. La frase, después de la tragedia inicia la leyenda. Pudimos estar hablando de muertes violentas o sufrimiento, y esa energía puede haber quedado atrapada en el ambiente. Lo que los testigos experimentan entonces no serían entidades o espíritus, sino una especie de eco del pasado. Y esto pues, nos lleva a otra teoría interesante, la de la impronta energética. Que según esta teoría, lugares donde ha habido tragedias, conflictos o incluso emociones extremas pueden retener una especie como de huella energética, lo que haría que ciertos eventos se repitan. Y aunque lo que ocurre no sea un poltergeist en el sentido clásico, pues el fenómeno puede ser percibido como tal por quienes lo experimentan. Cierto, cierto. Y aunque la ciencia aún no tiene una respuesta clara y quizá nunca la tendrá, lo que sí está claro es que los poltergeists siguen siendo un misterio. Algunas personas creen que lo que está detrás de estos fenómenos son entidades, espíritus vengativos que buscan comunicarse o incluso perturbar a los vivos. Otros creen que pudiera ser un fenómeno psicológico que involucra energías ocultas de la mente humana. Aquí lo curioso es que no hay un consenso entre los expertos y muchos casos de poltergeist siguen sin explicarse. Cada nuevo caso pues, le añade como más preguntas a este enigma, pero también más fascinación por entender qué es lo que hay detrás de todos estos extraños eventos. Tal vez, quizá algún día vamos a encontrar respuestas definitivas, pero pues hasta entonces el misterio, pues ahí sigue, persiste. Así es, Efraín, pues mientras la ciencia y nosotros también seguimos buscando explicaciones, lo único que sabemos es que los poltergeist siguen siendo uno de los fenómenos más desconcertantes y además aterradores que podemos experimentar, ya sea por la energía psíquica de los involucrados, la carga residual de los lugares o la influencia de seres del otro lado. Lo cierto es que las manifestaciones continúan y continuarán, y probablemente lo seguirán haciendo por mucho tiempo. Pues sí, es un misterio que aún no hemos resuelto, pero que sin lugar a dudas pues va a seguir inquietando a todos aquellos que se atreven a acercarse demasiado. Y mientras tanto, pues nos vamos a quedar con una incógnita. ¿Qué hay detrás de los poltergeist? ¿Es solo la mente humana o algo más oscuro que acecha en las sombras? Recordemos que hay lugares en el mundo donde la realidad parece quebrarse, donde las sombras no se quedan en las esquinas y lo que parece cotidiano se vuelve un territorio desconocido. En un pueblo aislado, en el norte de México, Paula, una mujer común, fue testigo de algo que jamás podría haber imaginado. Aquello que comenzó como simples inquietudes en su hogar, de pronto la sumergió en una espiral de terror que pues alteró por completo su visión del mundo. Así es que escuchen con atención porque esto que se viene podría hacer que se cuestionen todo lo que dan por seguro en su propia vida. Y si el peligro no se muestra de la forma en la que lo esperamos, no en una figura oscura ni en un grito desgarrador. A veces el terror se infiltra en los lugares más tranquilos,
en las habitaciones donde nos sentimos muy a salvo. Pero cuando ese lugar se convierte en un campo de batalla entre lo visible y lo invisible, cuando lo cotidiano se transforma en un espacio donde las leyes de la lógica dejan de existir, ¿hasta dónde llegarías para mantener tu cordura? Prepárense porque lo que van a escuchar ahora no es una historia cualquiera. Yo lo considero más bien una advertencia. El relato de Paula Efraín, amigos, nos comenta que es una de las situaciones más duras que ha vivido en su vida. Ella nos dice: quiero compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años en la casa que heredé de mis abuelos, en un pequeño pueblo llamado Villa de la Paz, al norte de México, en el estado de San Luis Potosí. Desde que me mudé, todo comenzó a sentirse extraño. No sabía que las paredes de esa casa guardaban secretos oscuros. La primera noche que pasé en la casa, todo parecía normal, hasta que el silencio fue interrumpido por golpes. Subí las escaleras pensando que era el sonido de la casa asentándose, pero al llegar no había nada. Esa misma noche, una sombra cruzó el umbral de la puerta, tan rápida que pensé que había sido mi imaginación, pero el frío en mi piel decía lo contrario. Cerré la puerta de un golpe y me quedé en la cama paralizada. Las noches siguientes fueron aún más extrañas. Los objetos empezaron a moverse. Un día una cuchara simplemente cayó de la mesa. Saben, no solo eso, la cuchara rodó hacia el borde como si algo invisible la empujara. Esa misma noche vi cómo un libro se deslizaba solo en la estantería. Era algo que de verdad no podía explicarme, pero lo peor apenas estaba por venir. Quique, una tarde me dice, mientras estaba en la sala, una taza de cerámica voló desde la mesa hasta el otro lado de la habitación. El ruido fue tan fuerte que casi me caigo al suelo. Miré a mi perro, que estaba acurrucado en su cama, mirando con los ojos muy abiertos. Su reacción me hizo saber que algo no estaba bien, que había algo oscuro. Todo fue empeorando. Y recuerdo que fue cuando las luces empezaron a apagarse y a encenderse solas. A veces parpadeaban, otras veces se apagaban y por horas no podía volver a prenderlas. La casa se volvía más fría y sentía cómo a veces algo me tocaba la piel. Era una sensación fría, húmeda, y para entonces empecé a creer que no estaba sola. Una noche mientras intentaba dormir, sentí una presión muy fuerte en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando, eso que le llaman que se sube el muerto. Pero eso no fue todo, empecé a escuchar que alguien susurraba cerca de mi oído. No me podía mover. Logré logré levantarme de la cama y vi una figura oscura ahí, parada justo en la puerta. No pude distinguir su forma, pero lo que sí puedo decirte es que yo estaba muy asustada. Era una sombra alta, delgada, y parecía que venía hacia mí. Ahí entonces sentí un pánico que nunca había sentido en mi vida. Al final, en mi desesperación, pude moverme, todo desapareció y al día siguiente decidí investigar. Pregunté con una vecina y ella me contó que la casa había pertenecido a una familia, pero parte de esa familia desapareció misteriosamente muchos años atrás. Los vecinos comenzaron a murmurar que la casa estaba maldita. Al principio yo no lo creí, me parecían cuentos de pueblos, pero los sucesos extraños no pararon ahí. La casa, la casa parecía oprimirme. Al final
tomé la decisión de buscar a un medium local, quien me explicó que lo que estaba viendo podría ser un caso de poltergeist. Me dijo que estas entidades se alimentan de la energía de los habitantes, sobre todo de emociones intensas como lo que yo justo estaba sintiendo, el miedo. Durante la sesión, el medium habló en voz baja, como si estuviera comunicándose con algo invisible. En un momento se detuvo y dijo que sentía una presencia muy fuerte, algo denso y negativo que rondaba esta casa. El medium me dijo que la presencia no era maliciosa, pero que se había quedado atrapada en la casa debido a la tragedia que había ocurrido ahí. Habló de un hombre, el dueño original de la casa, que había trascendido sin encontrar paz. Me sugirió hacer una limpia. Después de varios rituales, muchas oraciones, toda actividad fue disminuyendo, pero nunca desapareció por completo. Aunque los sucesos se hicieron menos frecuentes, siempre sentí que algo estaba ahí, como si estuviera esperando el momento adecuado para regresar. A pesar que me alejé de la casa, los recuerdos de esa experiencia siempre me van a acompañar. Hoy, bueno, al recordar todo lo que viví, me pregunto si alguna vez realmente logré liberarme de esa presencia. El miedo sigue palpable y aunque la casa ya no es mía, nunca olvidaré lo que sucedió allí. Pues, lo más inquietante de esto que te cuenta Paula es cómo cómo ese algo parecía que la conocía, o sea, parecía podía anticipar sus miedos. Cada que se oía un golpe, un susurro, pues, más como una presencia, sino más una advertencia. O sea, ¿cómo puede un ente invisible entender tanto sobre ti? Es como si estuviera esperando nada más, así como que el momentillo perfecto para aparecerse. Eso justamente es lo aterrador. Empezó con pequeños incidentes, fue creciendo. Este ente se volvía como más fuerte, ¿no? A medida que ella observaba todas estas cosas. Y lo peor, Efra, es que uno no sabe cuándo va a ser el siguiente paso de estas entidades. Ellos podrían estar esperando en cualquier momento, como a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Preparando para atacar cuando estés más vulnerable. ¿No? Y, o sea, lo que realmente me asusta es que, pues, así como Paula no puede encontrar respuestas, vamos a decirlo, o sea, intenta todo, pero, pues, no encuentra una solución. El terror estaba ahí, y, pues, no había nada que se puede hacer. O sea, al final de cuentas es como estás atrapado en una pesadilla de la que, pues, no te puedes despertar. Se tuvo que ir de la casa, entonces, ¿realmente existe una salida de este ciclo? ¿Cómo luchar contra lo que no puedes ver? Y lo que realmente es perturbador es que cualquiera de nosotros, cualquiera, podríamos estar viviendo algo similar sin darnos cuenta. Como Paula, bueno, muchos pensamos que nuestra casa es segura, estamos en un lugar tranquilo, nada malo va a pasar aquí. Y sin embargo, algo más estaba con ella. Ahí como observándola, no hay señales claras. A veces el peor terror es el que ni siquiera sabes que estás viviendo. Así es, ¿no? Y pasa, ¿eh? Créeme que pasa, pero, pues mira, después de todo lo que hemos escuchado y lo que hemos explorado hoy, pues es difícil no quedarte como con una sensación de incomodidad, porque nos enfrentamos a algo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. En muchos de los casos de los que discutimos, por ejemplo, ahorita, pues desde fenómenos recientes hasta relatos muy antiguos y todos de poltergeist, pues se repiten patrones.
puertas que se cierran solas, ruidos inexplicables, sensación de que algo invisible te observa, pero, pues, ¿qué te dice esto realmente sobre el fenómeno? ¿Qué realmente nos quiere decir? Y aquí quiero meter, digamos, mi cuchara. Tú sabes, y para los que no se los comparto, que, por ejemplo, la puerta que está exactamente a espaldas de esta pared, que es la puerta que da acceso a la casa, es una puerta electrónica que solamente funciona o con huella digital o con contraseña, o sea, no puedes meter llave. Es una puerta que en ocasiones se escucha cómo ingresan la contraseña y peor tantito, ingresan la contraseña correcta, porque cuando la pones correcta, la llave se desactiva, o sea, de inmediato gira el pestillo. Y, pues, aunque ya sé que hay algo ahí, o no sé, algo está pasando, pero no terminas de entender quién, o qué, o por qué la puerta, ¿sabes? Curiosamente, la puerta, creo yo, que es algo como que ya le gustó a todas las entidades que se quieren dar un rol por aquí. Porque curiosamente, hace 2 semanas estaba la puerta, de pronto estábamos comiendo y de pronto se oye tric, tic, 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 como que se va a abrir y digo, no se abre, pero pues la contraseña y eso, nos quedamos así. Entonces ya me acerco y le abro, pues obviamente no hay nadie porque es la cochera. Y curiosamente, esa noche nos avisan que un familiar cercano de nosotros de aquí de la casa había fallecido. Entonces, podría ser alguien que vino a avisar o no sé. Pero siempre tienes esa sensación de que, o no sabes si es algo bueno o algo malo, pero, pues, ahí está. Digo, para empezar, un abrazo, hermano, lamento la situación. Y yo quisiera pedirle a la familia de tu peor miedo, que somos todos, que si llegaste hasta aquí, escribas en los comentarios: "Conozco la contraseña". Haznoslo saber. Solo solo ustedes y nosotros lo sabemos. Pongan sin contexto: "Conozco la contraseña". Y es curioso, Efraín, estas situaciones de cosas volando por los aires o simplemente suspendidas ahí algún momento, las puertas, los ruidos, las presencias. Uno podría pensar que hay alguna especie de explicación lógica para lo que está sucediendo, pero conforme fui escuchando y leyendo muchos de los casos que nos han hecho llegar, estos relatos de las personas que realmente lo viven, ¿sabes? Me voy dando cuenta de que las explicaciones no siempre encajan. No siempre hay una explicación lógica y en muchos casos lo inexplicable se vuelve la única explicación viable. Lo peor de todo es esa sensación de no saber qué hay detrás de todo esto. No sabemos si es algún tipo de energía, una entidad que quizá tenga malas intenciones o, no sé, algo que no pertenece a este mundo. Esa es la gran incógnita. ¿Por qué suceden estos fenómenos? ¿Qué lo desencadena? Personalmente, recuerdo muy claro una crisis que tuve de ansiedad en alguna ocasión, que me llevaba ya a ver cómo en la pared había como estas lagartijas pequeñas, no sé cómo las conozcan donde tú eres, em, pero acá les llamamos cuijas, no ouijas, cuijas. En algunos lugares le llaman güeras, no sé, pero eran muchas moviéndose en la pared. Después, una luz en la esquina superior derecha de una ventana y no podía faltar, por supuesto, el terror. No era miedo, era un terror muy profundo a no entender qué era lo que estaba pasando ahí. Ruidos extraños, sentirte perseguido en todo momento. La pregunta, ¿realmente es algo del más allá? ¿O quizá es algo
muy dentro de nosotros lo que desencadena estas cosas. Pues, quizá nunca vamos a tener una respuesta así como que muy, muy, muy clara, pero, pues, sí, lo que sí es como perturbador, vamos a decirlo, es la forma en que, pues, estos fenómenos siguen en todos los relatos, patrones similares, pues, te enfrentas realmente a lo desconocido. Y eso es lo que más miedo le da a la gente, eso es el terror, la incapacidad de entender qué es lo que ocurre. O sea, es como si estás siendo como si fueras tú el observador de un escenario, de terror, pero, pues, no puedes influir en el guión, o sea, no puedes hacer nada, porque, pues, así tocó. Entonces, pues, te ves arrastrado por la fuerza de algo que no ves, que no controlas. Pues, lo que más te puede aterrar de todo esto es que, pues, este tipo de fenómenos, solo tal vez este tipo de fenómenos, pues, no es algo aislado, sino, pues, es algo mucho más profundo. Fíjate que eso me hace pensar, Efra, que, no sé, ¿realmente estamos preparados para entender estos fenómenos? Porque, y si lo que estamos enfrentando no solo las manifestaciones de lo que ya sabemos, sino algo más, que fue algo más antiguo, más sabio, y eso da mucho miedo, más oscuro de lo que podemos imaginar. Quizá todo lo que hemos visto es solo la punta del iceberg, una pequeña muestra de algo mucho más grande. Lo que se esconde detrás de los poltergeist podría ser solo un fragmento de lo que realmente hay. Y si todo esto tiene un propósito que va más allá de lo que conocemos, entonces, ¿cómo podríamos enfrentarlo? Pues, esa es una pregunta que no tiene respuesta, Quique, que tal vez la respuesta es la más aterradora de todas. No estamos preparados. No estamos listos para enfrentar lo que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y si algo aprendimos de todo lo que se habló hoy, es que los poltergeist no solo afectan lo físico, no solo es cuestión de mover cosas, de hacer ruidos extraños o pues, de que se aparecen cosas en los rincones más oscuros de la casa. Lo que hacen, o sea, lo que realmente nos aterra es la alteración de la percepción de la realidad. Tú decías, ya no sabías lo que era real o no. Eh, y pues te hacen cuestionarte. Te cuestionas qué es lo que crees que es seguro y lo que es lógico. Y una pregunta obligada sería, ¿y si todo lo que sabemos sobre el mundo físico está equivocado? ¿Y si estos fenómenos, estas entidades existen en un plano diferente? Un plano que simplemente no podemos percibir. Recuerda que estamos limitados a nuestros sentidos. Em, no sé, si estamos totalmente a su merced, incapaces de hacer nada para detenerlos. No lo sé. Lo peor de todo, Efraín, amigos, es que no solo están en el lugar donde ocurre el fenómeno, sino que se pueden mover, se pueden esconder, acecharnos. Tal vez estén mucho más cerca de lo que pensamos, aguantando el momento adecuado para mostrarse. Sí, es curioso cómo las personas, a medida que pues experimentan estos fenómenos, tienden a sentirse como atrapadas, como, pues como si no pudieran escapar de una presencia pues como una especie más bien de prisión invisible, una presencia constante de que no pueden verla, no la pueden entender. Y eso es lo que más me inquieta. Cuando la gente se encuentra atrapada en estos ciclos, lo que sienten no es solo miedo a lo desconocido, sino también, pues, esta sensación de desesperación, como, pues, como si la verdad se las estuvieran arrebatando. O sea, estamos frente a algo, Quique, que, pues, no solo interrumpe nuestra vida, sino destruye certeza misma de la realidad. Creo que eso es lo más aterrador. Cuando nos enfrentamos a algo que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos controlar, es una sensación de impotencia que te ahoga, te abruma. No sé, Efraín, es como si nunca supiéramos si lo que estamos viendo es real o solo es una ilusión que creamos nosotros mismos. Pero entonces, ¿por qué tantas personas en tantos lugares reportan experiencias similares? ¿Por qué? ¿Por qué sin importar el contexto o el lugar, estos patrones se repiten una y otra vez? ¿Hay algo más allá?
de lo que estamos dispuestos a admitir o reconocer. Tal vez no se trate solo de una manifestación física, sino una entidad consciente que se alimenta de nuestra confusión, es más, de nuestro miedo. Pues sí, esas preguntas nos llevan a un lugar aún más inquietante. ¿Por qué si todo esto es real? Si realmente estamos lidiando con entidades o energías que existen fuera de nuestra comprensión, pues entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con algo que no queremos ver? Y más aún, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a algo que nunca hemos visto antes? Algo que se esconde en los pliegues de nuestra realidad, esperando ese momento de saltar sobre nosotros justo cuando creemos que estamos a salvo. Nos estamos adentrando en terreno peligroso. No solo estamos cuestionando lo que conocemos, estamos desafiando a lo desconocido. Y a veces, cuando haces eso, las respuestas no son lo que esperas. Las cosas que puedes descubrir, lo que realmente puedes encontrar, pueden cambiarte para siempre. Y la gran pregunta ¿es todo esto solo el principio? Si estos entes existen, si los poltergeist son solo el primer paso hacia algo mucho más aterrador, Efraín, amigos, ¿qué nos espera a la vuelta de la esquina? Lo que sabemos, lo que hemos compartido hoy, no es solo para cautivar la curiosidad, es una advertencia. La inquietud que sentimos no es solo una reacción ante lo desconocido, debe ser un recordatorio de que hay fuerzas mucho más grandes y más antiguas de lo que podemos imaginar, que están ahí esperando, pacientemente entre las sombras. Y lo peor es que puede que nunca sepamos si realmente las hemos visto o si ellas nos están observando a nosotros todo este tiempo. Porque quizá lo que está del otro lado de la puerta, en la oscuridad, no es algo fácil de comprender. Lo único que podemos decir es que cuando hablemos de terror, no mires por la ventana porque cuando lo hagas, tal vez ya no haya vuelta atrás.